porque somos un número bastante importante. Vamos a arrancar con la clase de hoy, ¿les parece? Sí. Bueno, como venimos haciendo, seguimos con los temas de la cursada. Estoy sin video, me parece. Ahí está. Bueno, Ahora sí. ahora sí, ahora sí, ahora sí. Linda lámpara la que tiene atrás mi amigo Jorge Benzano, ¿eh? Se la voy a afanar en cualquier momento. ¿Te gusta? Bueno, bueno, jóvenes, estimadas y estimados, vamos a arrancar con la clase de hoy, ¿sí? Que tiene que ver con lo que se conoce como cambio social o conflicto y cambio, ¿sí? Vamos a ponerlo más centrado. En principio tenemos que pensar que la disciplina, la sociología, surge, según palabras de Comte y de Saint-Simon, ¿no? Surge como la ciencia del orden, ¿sí? Justamente el reclamo por el cual aparece la sociología tiene que ver con buscar un ordenamiento que se le pide a los científicos sociales de ese momento, que logren aminorar los conflictos que se habían generado a partir de la Revolución Industrial. Durante gran parte de la tradición sociológica, nosotros lo vemos en Durkheim, lo vemos en Weber, principalmente en Comte y en Saint-Simon, la búsqueda del orden, ¿sí? Era como la tarea primordial para esta ciencia nueva que estaba surgiendo, que eran las ciencias sociales, dentro de ellas teníamos a la sociología. Sin embargo, con el correr del tiempo, ¿sí? Algunos autores empezaron a reivindicar el papel que juega el conflicto en el medio de la sociedad, ¿sí? Yo pongo este ejemplo y lo dejo para que ustedes lo piensen. Todos los que somos padres siempre soñamos con que nuestros hijos se porten bien. Tengo a mi hija menor acá delante mío, con lo cual me voy a cuidar de lo que diga. Ella se porta muy bien, ¿sí? Pero obviamente de vez en cuando rompe algo, de vez en cuando protesta, de vez en cuando tiene algún tipo de reclamo. Lo cual hace que yo piense que mi hija tiene una situación saludable. ¿Sí? Tengo dos hijas, pero tengo una de 21 años que ya está fuera de esta clasificación de conflicto. O tal vez tengan otros conflictos, no lo sé, yo la verdad no los tengo. Pero digamos como que todo padre sueña con que su hijo se porte bien, especialmente aquellos padres de niños muy traviesos, que no es mi caso. ¿Sí? ¿Qué pasa si ese niño durante 2 días no reclama, no juega, no corre, no rompe nada? Al tercer día pasa lo mismo, al cuarto día lo mismo, al quinto día lo mismo. A la semana creo que los padres se van a empezar a cuestionar qué es lo que está pasando con su hijo. ¿Por qué hago este razonamiento y esta analogía? Porque lo mismo sucede con la sociedad. Una sociedad, como dice Pablo Macarrone, que no presenta ningún tipo de conflicto, es una situación, yo no diría que sea una sociedad enferma, no lo sé, no sé si calificarlo de esa manera, pero sí estaríamos frente a una sociedad que tiene un grave problema y que a lo mejor no lo está manifestando, que es ese acuerdo con determinado orden, o una de dos, o los componentes de esa sociedad están todos dormidos, o hay una fuerte presión por parte de un Estado que genera un estricto control para que ningún conflicto suceda. Aún así, es impensable pensarlo, ¿sí? Porque en algún punto siempre van a surgir conflictos, siempre va a haber algo que va a romper con ese ordenamiento. El tema es el quantum, ¿sí? De este conflicto. Si ese conflicto derriba por completo a la sociedad o si esos conflictos logran que la sociedad vaya teniendo dinámica, vaya teniendo cambios, ¿sí? En general, lo que sucede con cualquier orden social es lo mismo que sucede con un programa que podemos tener en la computadora, ¿sí? Se autoprotege. Más que un programa, el sistema operativo de nuestra computadora, de nuestro teléfono, tiene todos los condicionamientos necesarios para autocuidarse, para autoprotegerse, ¿sí? Esto es lo que se llama reproducción social, ¿sí? Toda sociedad tiende a la reproducción social. ¿Qué significa? A mantener cierto ordenamiento dentro del sistema. Aún así, los cambios se suceden, ¿sí? Nosotros hemos visto un gran cambio y posiblemente sea el cambio más grande que hubo en la historia de la humanidad, que fue la Revolución Industrial, ¿sí? La Revolución Industrial generó cambios abismales en la composición social. Ahí estamos hablando de un cambio neto del sistema, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que se conoce como cambio del sistema?
cuando se modifica la estructura de la sociedad. ¿Sí? En ese caso, en la Revolución Industrial, hemos visto cómo se modificó los patrones de producción, ¿sí? A través de la implementación de la fábrica, de lo que es la producción en serie, pero eso a su vez trajo aparejado un cambio, por ejemplo, en la organización social. Piensen que previo a la Revolución Industrial no existían ni el burgués ni el proletario. ¿Sí? Esperen que voy a poner bien la luz, porque hay algo que me está haciendo, ahí está, creo que ahí está mejor. Eh, Piensen cómo se reacomodó la sociedad a partir de la Revolución Industrial. Y dio lugar a otras revoluciones, ¿sí? Por ejemplo, la Revolución Francesa, las crisis de independencia en, en todas las regiones donde había colonias, ¿sí? Evidentemente, un cambio trae aparejado como si fuese una especie de dominó a otros. El tema es, como decíamos recién, el quantum, ¿sí? ¿Hasta dónde se permite ese cambio? ¿Hasta dónde la sociedad le funciona, podríamos llamarle el antivirus, ¿sí? Hasta dónde le funcionan los mecanismos de reproducción social y cuándo estos mecanismos se rompen por completo. Toda revolución crea cambios, dice Pablo, y estoy totalmente de acuerdo. Lo que sí también estamos de acuerdo es que no todos los cambios se producen a través de revolución. También hay cambios que son los que podríamos llamar paulatinos, ¿sí? Que no tienen que ver con un cambio radical de un momento para otro. Por ejemplo, nosotros, disculpen, estoy tomando mi café post almuerzo, nosotros podríamos pensar en cuántos cambios hubo dentro del sistema. Yo estoy de acuerdo que para que haya un cambio del sistema, o sea, de las estructuras, sí, evidentemente tiene que haber un cambio revolucionario. O tiene que haber un cambio donde haya una resistencia a ese cambio. Los intereses de una sociedad nunca son generales, ¿sí? Es impensable sostener que en una sociedad todos tenemos los mismos intereses. Este es un discurso bastante común en cualquier discurso político, ¿no? Cuando se habla de la nación, cuando se habla del pueblo, cuando se habla de todos, esto es en beneficio de todos. Evidentemente, bueno, sí, hay cosas que sí uno puede pensar que son generales, como por ejemplo, eh, las medidas que se pueden tomar con respecto a la pandemia, pero ni aún, ni así, nosotros vamos a encontrar que haya un interés común en todas las sociedades. Siempre hay intereses que pueden ser, ahora vamos a hablar de eso, Pablo, si va a haber cambios o no con la pandemia, y esto es hacer futurología. Yo pienso que sí. Si quieren, podemos abrir un debate acerca de cuáles son los cambios que ustedes piensan que se pueden suscitar. Con respecto a lo que decíamos recién, bueno, en la sociedad, esto que es tan común escuchar, ¿no? Que somos todos una unidad, cuando en realidad hay intereses que son divergentes. Cuando uno apoya a un sector, cuando uno no, cuando un Estado beneficia a un sector, por lo general hay otro sector que reclama sentirse perjudicado, porque hay intereses encontrados. El primer autor que va a mencionar esto claramente y que va a ver al conflicto como una situación de cambio va a ser Carlos Marx. Carlos Marx justamente lo que plantea en el Manifiesto Comunista es la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. O sea, la historia de la humanidad es la historia de los conflictos y cómo esos conflictos se fueron resolviendo. ¿Sí? Y cuando digo resolviendo es en detrimento de algún sector de la sociedad. Yo recién planteaba, la revolución industrial generó un cambio fundamental. Esa revolución industrial obviamente fue producto de un cambio previo que fue la caída del régimen feudal. En la caída del régimen feudal hubo ganadores y hubo perdedores. Podríamos pensar que la nobleza, que eran los que dominaban el régimen, el antiguo régimen, el régimen feudal, fueron los perdedores en manos de una nueva clase social que era la burguesía. No es que los aniquilaron, los mataron, pero sí tuvieron que transformarse y en algunos casos convertirse en burgueses. Ya esta condición por la cual dominaron durante siglos y siglos y siglos, que era una justificación de carácter tradicional o religioso, en el mundo capitalista naciente eso ya no servía. Nadie puede decir, bueno, yo soy un enviado de Dios, mi familia es la nobleza, por eso nosotros no laburamos y todo el mundo labura para nosotros. Los mecanismos de dominación van a ser otros. Esto también en nombre, también mencionado por Carlos Marx en el Manifiesto Comunista, cuando dice, lo único que se cambian son los mecanismos de dominación. ¿Sí? Como que siempre hubo dominados y dominadores, pero no siempre bajo el mismo criterio.
En ese sentido, podemos pensar entonces que el conflicto aparece como un motor de cambio, ¿sí? Ya no es visto como un problema dentro de la sociedad, sino que es visto como una condición necesaria para que podamos pensar en, en la dinámica que adquiere la sociedad. Obviamente, la gran puja es quién controla estos conflictos, quiénes son en definitiva los que van a argumentar estos conflictos, quiénes son los que van a protagonizar estos conflictos y su resolución. Volviendo al ejemplo que yo ponía recién, entonces es, queda expuesto acá que cuando nosotros tenemos un hijo y nuestro hijo tiene conflictos con nosotros, especialmente cuando entra en la adolescencia, por ejemplo, es parte de una normalidad que genera que podamos entender que el crecimiento de nuestro hijo está dentro de la vía de lo que consideramos de la sanidad, ¿sí? Eh, lo que vamos a ver es cómo resolvemos esos conflictos producto de el crecimiento y del cambio que van teniendo nuestros hijos. Lo que sí estamos de acuerdo, que ni la sociedad ni nuestros hijos pueden ser un objeto inmóvil que no le suceda absolutamente nada. Vamos a pensar ahora, si quieren aportar algo, Rocío, Jorge, quieren Celeste, Guille. Sí, yo quería mencionar algo chiquito para cuando agarren el texto, que tiene que ver con que hay dos paradigmas, ¿no?, que se van a estar cruzando a partir de Lewis Coser cuando habla del conflicto social. Por un lado, van a ver que retoma mucho a Parsons, o sea, lo que vamos a encontrar es que es un estructural funcionalista, toda la idea del sistema como sociedad, de los sistemas de gratificaciones individual, pero que también para pensar los cambios de sistema lo retoma a Marx, que es un materialista histórico, ¿no? Entonces, es interesante ver el cruce que hace porque, digamos, la obra de Lewis Coser, que es un sociólogo estadounidense, básicamente la pensó para poder unir la teoría del conflicto con el estructural funcionalismo, ¿sí? Lo cual debe haber sido bastante complejo. Pero es interesante que a la hora de retomar este texto puedan volver a las otras unidades, porque también los va a poder ayudar a comprender el concepto de sistema de gratificación, que lo retoma y quizá lo da por entendido, y por suerte nosotros en la coherencia de las unidades pueden entender esos conceptos. Listo, Marce. No, está perfecto lo que vos planteás y estamos tratando de vincular, ¿sí? Porque si no pareciera como que la materia son todas unidades aisladas, y en realidad el pensamiento sociológico va todo unificado, ¿sí? Y yo recién planteaba que si bien la sociología nace como la ciencia del orden, en realidad lo que se le estaba pidiendo a la sociología era asumir que había un conflicto y que en ese conflicto ver cómo se puede protagonizar el orden. Esto fue lo que sintieron Comte y Saint-Simon, ¿sí?, los padres fundadores, pero que después va a retomar Durkheim y Weber, en el sentido de que, bueno, nosotros como científicos sociales podemos dar una respuesta a estos conflictos y encauzar el conflicto hacia un lugar, ¿sí? ¿De qué bolilla están hablando? Esta creo que es la unidad 7, ¿no? Si mal no recuerdo. Es la unidad que corresponde a conflicto y cambio social, ¿sí? Así se ubican ahí, pueden abrir el aula. Hay algunos materiales que tenemos ahí. Vamos a pensar, y en forma práctica, ¿no? Porque después, para no repetir tanto la ficha, si no se torna algo tedioso, vamos a pensar en los cambios que hubo en la sociedad. Cambios estructurales o cambios del sistema y cambios dentro del sistema, ¿sí? Cambios estructurales, ya recién mencionábamos la revolución industrial, que trajo aparejado, como yo decía recién, como una especie de dominó, un montón de fichas que se empezaron a caer. Uno de ellos, por ejemplo, la otra vez en un seminario que yo estaba haciendo como la crisis del 30, sí, cualquier conflicto genera cambio, eso no cabe la menor duda. La sociedad, piensen ustedes que nosotros como sociólogos nos enfrentamos a algo dinámico, cosa que a lo mejor no le pasa a otras ciencias. Por ejemplo, la medicina, si bien modifica sus instrumentos de medición, pero el objeto de estudio, que es el cuerpo humano, es siempre igual. O sea, el fémur es el hueso más largo del mundo, ¿no? El hueso más largo del cuerpo en la prehistoria, en la edad moderna, en la edad contemporánea, actualmente. Pero en la sociedad no podríamos establecer eso
porque los cambios se van sucediendo uno detrás de otro. La sociedad no es la misma de hace 2 siglos atrás o 3 ahora. Es más, si analizamos más, de una manera más finita, digamos, hasta podríamos pensar que no es la misma sociedad de hace 20 años a esta parte. Y de eso más o menos iba a abrir el debate, porque me parece hasta divertido, si quieren, que pensemos, eh, la bibliografía está en el aula, sí, está en el Dropbox que subió Rocío. ¿Sí? Decíamos entonces que el gran ejemplo de cambio estructural fue la revolución industrial. ¿Hubo otros cambios estructurales? Sí, por supuesto. Por ejemplo, la Revolución Rusa generó un cambio estructural hacia el interior de la sociedad rusa. Se dio por terminado el capitalismo para dar lugar a una nueva forma de producción con nuevos protagonistas. ¿La caída del muro de Berlín generó un cambio estructural? Sí. Provocó que lo que era el eurocomunismo y todos los países comunistas de Europa se volcaran nuevamente hacia el capitalismo. La crisis de independencia nuestra, acá en el Río de la Plata, ¿es un cambio en las estructuras? Sí, por supuesto. Dio origen a una burguesía naciente que generó un Estado nacional. Si nosotros comparamos cómo era la forma de organización social previo a la revolución de independencia, es totalmente diferente. Estaríamos hablando de 2 sociedades totalmente diferentes. Ahora, pensemos también en los cambios dentro del sistema, lo que algunos autores le llaman cambio cultural. ¿Sí? No es un cambio, no es un cambio social. Algunos autores hacen una distinción entre cambio social y cambio cultural, que es análogo a lo que el autor nos está mencionando ahora con respecto a lo que es cambio dentro del sistema y cambio fuera del sistema. O sea, el cambio del sistema sería el cambio social, ¿sí? Y el cambio cultural sería lo que sucede dentro del mismo sistema. Yo pensaba, por eso decía yo recién que abro el debate, si nosotros analizamos los cambios, por ejemplo, que hubo en la tecnología en el último siglo, ya sé, lo podemos analizar hasta en los últimos 10 años, pero si nosotros pensamos, por ejemplo, en el nacimiento de las telecomunicaciones, ¿sí? Cuando Graham Bell, creo que fue Graham Bell, ¿no? Que inventó el teléfono a partir del telégrafo. Y nosotros pensamos que el teléfono era un aparato que conectaba a 2 personas a distancia a través de un cable. ¿Se acuerdan que había una figura que era la del operador que enchufaba un cable y enchufaba otro y hacía que esas 2 personas puedan hablar? Ese fue un cambio que generó a partir de cierto cambio tecnológico, un cambio en lo que es la invención, ¿sí? Generó un cambio en las comunicaciones. Ese cambio en las comunicaciones tuvo sus diferentes ritmos a lo largo de la historia. Si quieren, podemos pensar que hasta la década del 60, ¿sí? 60, 70, 80, más o menos la forma en comunicarse por teléfono era más o menos parecida. Un tubo, ya no íbamos con la operadora, marcábamos un disco, ¿sí? Y eso nos hacía comunicar con otra persona que estaba en la otra punta. En los últimos 20 años, el ritmo de cambio, y ahí no hubo ningún conflicto de por medio, ¿sí? O por lo menos no era un conflicto manifiesto en la medida como lo venimos tratando, ¿sí? Hubo una necesidad. La operadora, dice Pablo, es una máquina. Ahora, claro, es una máquina, pero en algún momento era manual, ¿sí? Lo hacía una operadora, una persona. Bueno, los cambios que se suscitaron en los últimos 20 años fueron abismales. Y en los últimos 10, más todavía. Yo no sé si a ustedes les pasa pensar cuando ven una película, que para mí es nueva, ¿sí? Una película del 2004. ¿Sí? Bueno, es una película dentro de todo nueva. Yo que sé, trabaja Peretti, que trabaja en todas las películas, una argentina, ¿no? Trabaja, ponele, Araceli González, yo qué sé, bueno, una película nueva, no es una con Mirta Legrand de los años 40, es una película que uno considera dentro de lo nuevo, y de golpe ves que está hablando con un celular. Y dices, pero ese celular es viejísimo. Bueno, ese celular lo usabas en el año 2003, 2004. Hoy tenés otro tipo de tecnología que no solamente cambió el formato del aparato, sino que también cambió el formato de las comunicaciones. Si no, fíjense lo que estamos haciendo nosotros en este momento. ¿Sí? Si uno se detuviera ahí, diría, bueno, está bien, pero eso es un cambio en la tecnología. Ya está. Es lógico, es pensar como que el ser humano va teniendo cierto progreso, va descubriendo cosas, las aplica, las vincula con la técnica y llega a resultados nuevos. Sí, pero esa incumbencia en el área de la tecnología genera cambios, como yo decía recién,
como si fuese un dominó en otros espacios. ¿Sí? Por ejemplo, y acá abro el debate, ¿cuáles son los cambios a nivel dentro del sistema? Porque el nacimiento de la telefonía no derribó ningún modo de producción, no derribó ningún estado, pero sí generó grandes cambios dentro del sistema. Yo les pregunto a ustedes, ¿en qué espacios consideran que se vio modificada la sociedad a partir de la nueva tecnología producto del conocimiento científico y de la aplicación en lo que hace a, a las telecomunicaciones? ¿No? Voy a poner un ejemplo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. No lo estoy viendo, pero supongo que es el doctor Santagati. Sí. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? ¿Cómo andan? Bien, un gusto verlos y verlas. Igual. ¿Qué quiere proponer algo? Proponga. Hay varias cosas para decir, pero me quiero centrar en una. Sí. Primero, algo que me parece que quisiera agregar como conflicto que marca un antes y un después, digamos, la Revolución Francesa. Totalmente. Y acuérdense que la Revolución Francesa, cuando arrancó, no solo era libertad, igualdad y fraternidad, sino que era igualdad, libertad y propiedad. Después, como terminó siendo una revolución burguesa, la propiedad se corrió por la fraternidad y no se discutió la propiedad, ¿no? También quiero marcarla porque es una revolución histórica y que marca principalmente el acceso a la burguesía al poder y principalmente en los basamentos de lo que después fue la creación de las repúblicas, como lo podemos conocer ahora, ¿no? Eso por un lado. Segundo, las nuevas tecnologías que nos llevan a un cambio tecnológico inmediato, no nos acostumbramos al celular, que aparece todo el tema de las redes sociales, no nos acostumbramos a las redes sociales y ahora con la pandemia nos comunicamos por Zoom. O sea, fíjense cómo la tecnología nos hace cambiar rápidamente nuestra forma de percibirnos como sociedad, sino nuestra forma de relacionarse, pero principalmente, y acá me quiero detener, yo creo que el principal cambio que nos trae las nuevas tecnologías es que han corrido el eje de lo que era antes el ejercicio del poder político. Y este me parece que es el gran desafío actual. Porque hoy es indudable que en nuestras vidas concretas influye más lo que puede hacer una red social, una aplicación específica de un celular, que lo que puede hacer una ley o lo que puede hacer un congreso. De hecho, quien inventó el celular tiene mucho más influencia en nuestra vida concreta de lo que el Parlamento argentino hizo en los últimos 10 años. Porque la tecnología, pero sin embargo, el poder político sigue estando. Entonces, me parece que esto, no sé si se entiende, chicos, me parece que este es uno de los planteos modernos de la cuestión. Hoy es posible voltear un gobierno a través de una red social. No doy un ejemplo de América Latina, doy un ejemplo de Medio Oriente o doy un ejemplo del Oriente. La primavera árabe se gestó a través de las redes sociales. Eso es moderno. Hasta hace no mucho el hombre daba por cierto lo que percibía con sus sentidos. Hoy damos por cierto lo que está en los medios de comunicación y en las redes. Esto nos cambia principalmente no solo el eje del debate de quién ejerce el poder político, sino algo más profundo, y devuelvo la palabra, que es el concepto de lo que es verdad y de lo que no es verdad. Y acá ya me iría a la filosofía. Entonces, me parece, y ese es el aporte, Marcelo, que realmente estamos en un momento bisagra, ¿no?
en un momento bisagra, donde esto nos va a llevar a una nueva redefinición, no solo del sistema político, sino de la cosa pública. Porque siempre alguien se tiene que hacer cargo de la cosa pública. Y la cosa pública, a diferencia de las redes sociales, son concretas y no virtuales. Y este me parece que es un tema que lo dejo abierto, pero parece que es un tema que en algún momento lo tendremos que caminar un poquito, inclusive como cátedra, porque me parece que es bien complejo, ¿no? Gracias. Sí, si me permitís, Marcelo. Sí, estamos, sí, muy pertinente. Sí, dale. No, nosotros siempre hablamos, cuando se inició la materia, le damos los diferentes cambios, la revolución industrial, la revolución francesa, lo que fue las guerras mundiales, eso provoca grandes cambios en nuestra sociedad. Y acá, en este momento, tenemos una conjunción de elementos que de alguna u otra manera, lo vamos a ver de acá a unos años, que cambió a la sociedad a nivel mundial. Una es lo que acababas de decir vos y lo que dijo Claudio con respecto a la tecnología y el avance de las comunicaciones en los últimos 20 años. Y otra es la pandemia. Es decir, en un periodo muy corto se juntan dos cuestiones que creo que esto va a cambiar a nivel social, a nivel mundial, de acá en adelante todo lo que venga. E inclusive hasta un partido de fútbol, hasta una reunión, un congreso, todo se va a poder hacer, o muchas cosas se van a poder hacer a través de lo que es la telecomunicación moderna. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo lo que espero, y es más o menos lo que estamos tratando de hacer, es, sí, queda un minuto, así que se corta y volvemos a entrar, ¿sí? Yo pienso que si lo vinculamos con el derecho, por eso me pareció muy bien plantear el cambio con la Revolución Francesa, ¿no? Que fue un cambio que generó un cambio profundo en la ley, ¿sí? Porque aparece otro cuerpo legal donde aparece legitimada la propiedad privada, donde aparece legitimado la igualdad ante la ley, cosa que anteriormente no existía. ¿Sí? Yo pienso y yo había tirado la pregunta a la República, como dice Pablo, pero yo recién les planteaba, bueno, a ver, ¿qué dominó se cae a partir del cambio en la tecnología, en las comunicaciones? Recién el doctor Santagati planteaba, bueno, este es un cambio fundamental en lo que hace a la política, no me cabe la menor duda. ¿Sí? Hoy se está discutiendo si se puede reunir la Cámara de Diputados